Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... He sostenido que es necesario recuperar la memoria de hechos muy graves relacionados con la narcocorrupción y sus conexiones con el poder. En el día de hoy voy a tratar, como lo hice con el caso de Toño Leña, de hablarle de un caso muy significativo, relevante, que es el caso de Nelson Solano, conocido como el zar de la heroína, que fue extraditado a Estados Unidos. Primero unos titulares, como en síntesis. Nelson Solano, extraditado a Estados Unidos, fue encontrado culpable en el gran jurado de New York y admitió muchos de sus vínculos. Antes de ser apresado, meses antes de ser apresado y en varias oportunidades, él se reunió con el presidente Leonel Fernández y con dirigentes del PLD y altos funcionarios del gobierno de Leonel. El enlace con la presidencia de la República fue el dirigente PLDista puertoplateño Juan Carlos Morales. Y eso así porque Nelson Solano estaba radicado en Puerto Plata. El gobierno, para protegerlo y esconder sus operaciones, le concedió contratos grado a grado por un valor de 5.000 millones de pesos para diferentes obras de infraestructura, sin ser ingeniero ni nada de esto. Las conexiones oficiales presidenciales incluso con ese caso, con el caso Paya, con el caso Figueroa Agosto y la Torre Atiemara, pueden dar mucha claridad sobre la existencia de un narcogobierno en todo ese periodo. Estados Unidos, por su parte, metió en bóveda las confesiones de Solano. No se conocen los detalles de las mismas porque la tienen herméticamente controlada. Vamos a los detalles. Nelson Solano se llama Nelson Mauricio Solano Guzmán, quien es hermano del que fuera gobernador del bulevar de la avenida 27 de febrero, que se construyó durante la Secretaría, el Ministerio de Obras Públicas de Andino Peña, en el gobierno de Leonel Fernández. Nelson Solano residía en Puerto Plata, en la calle Emilio Prudón, esquina Sánchez. Bueno, se declaró culpable ante la jueza Laura Taylor Swain en la sala 17B de la Corte Federal del Distrito Sur de la ciudad de New York. Antes de iniciarse el juicio, varias informaciones fueron depositadas en la Corte a manera de confidencialidad. Esas son las que están en bóveda. El jurado encontró culpable a Solano de un cargo de importación de narcóticos y 2 cargos por conspiración. El ahora condenado traficaba drogas duras, específicamente heroína, por eso se le conocía como el zar de la heroína del Caribe, de la República Dominicana a los Estados Unidos. La forma era muy original. Ellos colocaban la droga en el fondo de los barcos y en el mar Caribe, buzos tomaban la droga y entonces la traficaban hacia Estados Unidos. Bueno, la sentencia de Solano fue anunciada en el 2011. Él tuvo un gran despliegue desde el principio del siglo XX hasta el 2011, hasta dictada la sentencia, de actividades de droga. Entró en eso de lleno en el 2003 y en el 2005,
En ese periodo fue que entró, en esos 2 años, entró muy de lleno en el tráfico de drogas. Su compañera sentimental, Carmen Bensus Cardoso, también fue sentenciada. Pero es muy significativo la manera como los grandes medios de comunicación en esa época, los de acá, minimizaron el hecho y se cuidaron de no destacar la noticia y no mencionar las conexiones de Solano con el gobierno dominicano y el presidente Fernández. Encubrimiento se llama eso. El caso criminal de Solano Guzmán fue muy sonado por las contratas que por más de 5.000 millones de pesos le concedió el presidente Leonel Fernández a él. Las evidencias de su conspiración, de su tráfico de narcóticos, son unas llamadas telefónicas que eran monitoreadas y grabadas por los agentes de la DEA. En la corte, la persona que cooperaba con las autoridades antidrogas, al cual identifican como cooperador informante, violó los acuerdos con las autoridades para ayudar a recabar evidencia contra Solano y su esposa Carmen Cardoso. También es posible que ese sea su nombre verdadero, Karen Bensus Moreno. Ella se vinculó al negocio de contrabando, distribución y venta de heroína del 2001 al 2003. Según los fiscales, ella terminó cooperando con las autoridades norteamericanas, por lo que solo se le condenó a 5 años en libertad bajo palabra por haber denunciado a su esposo. Oigan qué calaña, ¿no? La más ingeniosa manera de realizar grandes contrabandos de heroína se dieron en ese periodo. En Puerto Plata, Nelson Solano Guzmán se dedicaba a la venta, se encubría, mejor dicho, con la venta de leche a domicilio en una camioneta. Parecía un tipo nazarí. Según se cita en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenó la extradición de Nelson Solano de la República Dominicana a Estados Unidos, él tenía concesiones sin licitación, grado a grado, del gobierno para la ejecución de varios proyectos viales, eléctricos y puertos valorados en más de 5.000 millones. Eso era lo que hice referencia anteriormente. Las fotos con el presidente Leonel Fernández fueron tomadas en Puerto Plata, en la casa de su representante Juan Carlos Morales, quien disponía en ese periodo de una oficina especial ubicada en el edificio de la Gobernación Provincial y gozaba y goza de la plena confianza de la alta dirección del PLD. Los nombres Juan Carlos, Lupo y un tal Fran aparecen en las grabaciones que hizo la DEA de las conversaciones entre el capo Solano y Carmen Cardoso, la esposa. El zar de la heroína se considera traicionado por sus enlaces en el gobierno y en la alta dirección del PLD, lo que hace suponer que él dio mucha información, dolido como estaba, que todavía Estados Unidos la está manejando a su antojo y a su conveniencia, sin darla a conocer. Él dice que las autoridades, y se está refiriendo al presidente y al ministro, bueno, en la foto aparece Freddy Pérez reiteradas veces, que era ministro de Obras Públicas, que fundó el Grupo Milenio, que se asoció también al cártel Quirino a través de Margarita Gómez, la decoradora. Eso lo mencioné en otras oportunidades. Los documentos colocados en la bóveda en Estados Unidos contienen informaciones muy comprometedoras para las administraciones de Leonel Fernández y para el propio presidente Fernández. Por eso que yo digo que hay que refrescar la memoria, porque esos señores
que auspiciaron, que protegieron al zar de la heroína, a Nelson Solano Guzmán, están totalmente impunes y todavía protegidos por las autoridades a través de alianzas y pactos políticos. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses guardan como secreto esas informaciones y de seguro, porque eso es lo que saben hacer con ellas, la usan para chantajear. Es decir, de todos los políticos que están en esa situación que está Leonel Fernández, están agarrados, como se diría, por el pichirrí, por el poder transnacional de Washington. Vamos a dejarlo ahí y pausamos por unos minutos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer